Una vez más, en la fecha se reportaron casi 1.500 puntos de calor a nivel país y 500 focos de activos en áreas protegidas. A pesar del esfuerzo de los organismos involucrados directamente en la prevención y combate a este tipo de eventos, hoy los enfrentamos en las mismas condiciones y con las mismas precariedades de hace un año, lo que no nos permite augurar mejores resultados. Muy buenas noches, arrancamos el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estoy muy bien, contento. Primeros en la tabla. No sé, es un comentario que no tiene mucho que ver con el formato del programa, pero la alegría nuestra es desbordante. Sucedió muchas veces. Bueno, pero hay que disfrutar el momento. Sucedió Los muchas santos. veces. Ya vendrá después lo que venga. Y hay últimos también, ¿eh? Hay últimos. Debe ser más doloroso, ¿no? Lo que es realmente doloroso es lo que ocurre en este momento a nivel nacional, Benjamín Livieres. Efectivamente, es una situación que se repite año tras año. No todos los años, felizmente, pero con mucha intensidad. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Como consecuencia de los incendios forestales a nivel país, la calidad del aire en Asunción y Central está al límite de peligrosidad para la salud. Sobre las reservas naturales, hay que mencionar que el 50% de flora y fauna está destruido. Durante todos estos días, bomberos voluntarios y forestales, acompañados por personal de la Secretaría de Emergencia Nacional, vienen desarrollando una titánica labor para tratar de contener las llamas. Presidenta de Infona, señora Cristina Goralensky, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Muchísimas gracias por tenerme acá en piso con ustedes. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Bueno, Cristina, hablábamos sobre, aunque pareciera mentira, estamos en circunstancias similares de episodios anteriores de esta naturaleza, tanto por nuestras irresponsabilidades propias, personas contribuyendo a que se desarrollen los incendios, como también por la falta de una política sistemática como para fortalecer los organismos de prevención y control. Desde Infona, supongo que la impotencia debe ser una de las primeras cuestiones, pero ¿cómo encaran de manera a superar este cuello de botella que estamos en forma casi permanente? Bueno, estamos trabajando varias instituciones en conjunto en cuanto a lo que es la prevención y el monitoreo de incendios forestales, liderados obviamente por la Secretaría de Emergencia Nacional con el ministro Joaquín Roa. Desde el Infona nosotros nos advocamos al monitoreo tanto de los focos de calor como al posterior monitoreo de las áreas o las superficies que fueron quemadas y también la restauración o regeneración de esas áreas. Estamos trabajando en coordinación con otras instituciones también del Estado y también algunas ONGs y organismos internacionales que están colaborando justamente con este monitoreo y también obviamente con el cuerpo de bomberos voluntarios, ¿verdad? Ya lo decías vos, lastimosamente hoy en esta época es el tercer año por consecutivo que estamos en esta misma situación, lastimosamente. Y acá es muy importante hablar un poco de lo que es la responsabilidad compartida. Ya nosotros, este grupo de instituciones que venimos trabajando coordinadamente desde mayo, estamos con una campaña de comunicación muy importante en cuanto a lo que es la prevención de incendios forestales. Desde el Infona y a través de una cooperación con Chile, accedimos a un curso de prevención y gestión de incendios forestales con la CONAF, muy interesante, de la cual participamos funcionarios del Infona, también miembros de la Policía Nacional, bomberos voluntarios. Y justamente uno de los capítulos de este curso hablaba de lo que es de la gestión en general, o sea, no solamente advocarse a lo que es el combate terrestre, que es lo que está ocurriendo hoy, sino que a la gestión en general de lo que debe ser una política de prevención de incendios. Porque hay algo que lo voy a decir acá y lo vengo repitiendo en varios medios, ¿verdad? El mejor combate al fuego es la prevención. Fantástico lo que decía, que realmente tanto los bomberos como los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional están haciendo una labor titánica en el campo. Porque muchas veces cuando tenemos el fuego en el campo, dependemos demasiados factores externos para poder extinguirlos. Entonces, siempre voy a repetir que
el mejor combate al fuego es la prevención. Claro, Y esa prevención yo creo que se da a través de la educación, que lastimosamente va a ser un proceso lento, pero es lo que va a solucionar de fondo realmente este problema. Es muy obvio lo que voy a decir, pero el mejor combate al fuego es que el fuego no exista. Y en ese sentido, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Qué es lo que no terminamos de aprender los paraguayos, por lo cual cada año, cada no sé cuánto, tenemos que hacer esta entrevista en vez de hablar sobre los bosques que crecen, los avances que se producen? ¿Qué es lo que no terminamos de aprender? Yo creo que hay dos factores. Podría estar equivocándome, pero pensando así rápido creo que son dos factores muy importantes. Uno, el pensar, a mí no me va a pasar. ¿Verdad? Yo voy a quemar mi basura, no va a pasar nada, yo voy a controlar esto. O voy a quemar mi pastura, o voy a tirar mi cigarrilla, mi colilla de cigarrillo prendido al costado de la ruta, a mí no me va a pasar. ¿Qué nos pasa? No solamente en esta situación, en miles de situaciones, el famoso a mí no me va a pasar. Y por otro lado, y ahí es tampoco lo más complicado y engorroso de nuestra labor, es que encontrar a los responsables nominales que provoquen los incendios es una tarea muy lenta y que requiere mucho trabajo en detalle, ¿verdad? Y eso me refiero a que nosotros incluso hoy, gracias a la tecnología, podemos detectar, por ejemplo, dónde se inició el incendio, hacia dónde fue, cómo fue el comportamiento del fuego, si pasó de un inmueble al inmueble del vecino, pero lo complicado está en darle esa responsabilidad nominal a alguien, ¿verdad? Con el uso de la tecnología, lo que estamos haciendo ya desde el año 2019 es tratar de juntar la mayor cantidad de elementos y pruebas posibles para que ya los expertos en derecho, los abogados, puedan discutir si esos elementos o esas pruebas son suficientes, por ejemplo, para atribuirle esa responsabilidad nominal al dueño del inmueble o al dueño del inmueble vecino en donde se inició el fuego. Pero eso es una cuestión que ahora, digamos, es como que estamos armando el caso y estamos juntando datos ya desde el año 2019, el año 2020 y lastimosamente también lo que ocurre en este año. Entonces creo que son esos dos factores muy importantes. Uno, el pensar que a mí no me va a pasar, yo voy a quemar acá mi basura, tengo mi manguera, tengo un balde de agua, voy a poder apagar, o en el caso de la quema de pastizales también. Y el otro, como le decía, lo engorroso y lo difícil de poder darle una responsabilidad nominal al que provoca el incendio. Claro, el tema de la prevención efectivamente es una cuestión crucial en esta historia, es muy bien resaltarlo, pero aunque se desarrollara una campaña educativa intensa, cosa que tampoco se hace en nuestro país como en otros casos, dengue y una serie de... guardando todas las diferencias, los incendios van a seguir sucediéndose, incluso porque vienen de Bolivia, no sé cómo decirte, van a seguir sucediéndose. Y un problema también se da en el terreno del combate, en el sentido de que los bomberos están en las mismas circunstancias, con las mismas necesidades en materia de herramientas y todo lo demás que el año pasado. ¿Qué tan preparados estamos para hacer frente a esta situación? ¿Estamos iguales que antes? El MADES tiene apenas 84 guardaparques, lo que hablábamos el otro día. 84 para 2.500.000 hectáreas. 30.000 hectáreas por guardaparque. Entonces, ¿cómo vamos a combatir con eficacia a pesar de todos estos esfuerzos heroicos que se hacen? A ver, yo creo que sí estamos más preparados de lo que estábamos en el año 2019. Tanto las instituciones públicas como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ¿verdad? El domingo justamente compartimos una entrevista con el comandante Edu Méndez del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Él nos decía que hoy en día más del 90% de los combatientes está con un equipo de seguridad bueno. Por eso nos comentaba él, ¿verdad? Hoy está bueno, pero después de varios combates o de varios meses, eso también hay que cambiarlo. La Brigada Forestal de la CEN también aumentó. Hoy en día tenemos más bomberos forestales que forman parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y también el MADES contrató más guardaparques. Ahora, y acá viene justamente lo que yo les hablaba, lo de responsabilidad compartida. Yo creo que todas las instituciones estamos haciendo lo que podemos de acuerdo al presupuesto también que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí es un poco una responsabilidad compartida no solamente del Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo también y toda la ciudadanía en general, ¿verdad? Porque lo que yo siempre repito, ¿verdad? Para que ocurra el fuego, para que ocurra un incendio, tienen que haber tres factores. Tiene que haber oxígeno, tiene que haber un material combustible y tiene que haber una fuente de calor. Y normalmente esa fuente de calor la provee el ser humano.
Creo que sí estamos mucho más preparados de lo que estábamos en el año 2019, pero creo que no es suficiente. Debemos seguir preparándonos. Mencionaba el comandante Edu Méndez que ellos creen que esto se va a extender por 3 años más. Realmente es muy preocupante y nosotros debemos seguir preparándonos, debemos seguir equipándonos, porque debemos prepararnos para el combate. Como les decía a ustedes, debemos buscar de prepararnos para lo peor, tratando de que eso no ocurra. Pero lastimosamente este ya es el 3er año consecutivo, como bien lo decías, Benja, que estamos acá sentados hablando del mismo tema. ¿Cuáles son tres causas, 3 detonantes de los incendios? Se habla normalmente de la quema de basuras. Igual la quema de basura parece que se va a circunscribir a áreas de proximidades urbanas, digamos, ¿verdad? Después está el famoso tema del control del manejo de los pastizales, que solía ser también una causa. ¿Cuáles son las principales razones de un incendio de proporciones? Tenemos que dividir lo que es zona urbana de la zona rural o la zona de interfase, que es justamente esa transición. En las zonas rurales, la mayor cantidad de los incendios ocurre, me pedís 3 principales de cada uno: la quema de pastura, la famosa práctica del rozado, la quema de bosque para las plantaciones de marihuana y la limpieza al costado de las rutas. Sí, suena extraño, pero es una realidad. Vemos muchas quemazones al costado de la ruta, que eso entra dentro de los cultivos o la pastura, ¿verdad? Claro. Y es muy importante aclarar también que en el campo no se quema el cultivo agrícola, lo que se quema es la pastura, porque muchos hablan de que no, se quema para plantar soja. No es cierto, el que va a plantar soja jamás va a quemar el suelo, ¿verdad? Nosotros somos hoy en día líderes mundiales o referentes mundiales en lo que es siembra directa, ¿verdad? Entonces esos 3 motivos principales no es una forma de abonar la tierra. Para nada, porque incluso está demostrado científicamente que la práctica del rozado no es lo ideal, porque hace perder la fertilidad del suelo y eso pues se convierte con los años en un problema mucho más grave para el dueño de la propiedad, ¿verdad? Entonces, en las zonas rurales, esos 3 son los principales motivos, ¿verdad? Después, aparte de los cazadores furtivos que hacen sus fogatas, pescadores, nos contaba el ministro Roa que el fin de semana justamente encontraron 2 pescadores ahí en la zona de Luque Samberg que estaban haciendo una fogata al costado del arroyo, ¿verdad? Y en el caso de las zonas urbanas, el principal motivo es la quema de basura, lastimosamente. También antes, no sé ahora, la extensión de la frontera agrícola, los muchachos avivaban en zonas en donde no se podía cultivar, porque eran áreas protegidas. Bueno, en épocas de incendios, fosforitos, se prendía fuego, entonces ampliaban las áreas de cultivo. Eso también fue una práctica. Ahora, ¿vos sabés que me sorprende lo que dijo el comandante en ese programa? Yo vi en el que estaban los 2, porque a nosotros nos había dicho lo contrario Eduardo Méndez 2 días antes. Pero hay datos de la realidad independientemente. Los bomberos viven en gran medida de donaciones. Es una actividad que se basa en el voluntariado. Es grandioso lo que hacen, pero necesitamos profesionalizar eso, que tengan un presupuesto acorde a la tarea que deben desarrollar y no andar mendigando en las esquinas de toda la República, de las calles de la República, unos centavos para poder sostenerse y depender de la donación. A eso me refería cuando te decía, estamos en condiciones muy parecidas a la del año pasado, presupuestariamente y en términos de equipamiento real de una fuerza que debería profesionalizarse, por ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que es una fuerza que debería profesionalizarse, o sea, toda la estructura en sí y toda esta red de varias instituciones que trabajamos en lo que es la prevención y la gestión de incendios forestales debería de profesionalizarse también, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el Infona está accediendo a varios fondos de cooperación en los cuales uno de los componentes justamente es el combate a incendios forestales y que, bueno, gracias a Dios el desembolso se daría en una de estas semanas y vamos a estar colaborando también con el Cuerpo de Bomberos para poder equiparlos, ya sea con equipamientos de seguridad, maquinarias, no solamente a los bomberos, al Cuerpo de Bomberos Forestales, sino que también a la Brigada Forestal de la Secretaría de Emergencia Nacional. Pero yo creo que esto es algo que debemos un poco, no ahora, pero una vez que pase esta temporada,
empezar a trabajar en este protocolo de acción que ya lo venimos haciendo desde el año 2019, realmente venimos trabajando en un protocolo de acción muy interesante, pero ponerlo por escrito, ¿verdad? Y hablábamos también el domingo justamente de la ley de quema prescripta, que hoy en día es una ley que está ya un poco desfasada y que es algo que nos tenemos que sentar a revisar entre todos, ¿verdad? No solamente el Ejecutivo, sino que también con colaboración del Legislativo. Una curiosidad y una pregunta más concreta. La más concreta es, en algún momento dijo, expertos señalan que esto puede durar 3 años. Quiero que me explique un poco en qué se basa esto. Y la curiosidad más sencilla es, hay mucha gente que está viendo este programa y que le gusta la pesca, le gusta la caza, fundamentalmente pescadores. ¿Qué reglamentación concreta existe en relación a ir a un costado del río y hacerse una fogata para hacerse un caldo de pescado? ¿Eso está prohibido concretamente? A ver, ¿O es una cuestión de sentido común en este momento? Es una cuestión de sentido común, ¿verdad? Nos comentaba, aprendí mucho justo el domingo con el capitán Eduardo Méndez, que él nos decía los 3:30. Cuando las temperaturas están por encima de los 30 grados, tenemos viento que son más de 30 kilómetros por hora y la humedad es 30% para abajo, es el momento en donde nosotros no tenemos que prender ni un cigarrillo, ¿verdad? Porque las condiciones son todas las más favorables para la ocurrencia de incendios, ¿verdad? Como te decía, el ministro Roa nos comentaba que el fin de semana le encontraban los pescadores que estaban haciendo su fogata y el fuego estaba yendo ya por la pastura, ¿verdad? Las condiciones que tenemos hoy con el combustible seco que hay, se le suma a eso el fenómeno de la Niña y más la bajante de los ríos con la falta de agua, es la receta perfecta para la ocurrencia de incendios. Entonces es un poco más de sentido común que otra cosa, ¿verdad? Ahora, tenemos una ley, como te decía, que permite la quema prescripta en algunos casos, pero justamente para poder autorizar también ese permiso se deben cumplir ciertos requisitos y obviamente los 330 están dentro de esos requisitos que no deben estar ocurriendo en ese momento para poder aprobar algo así, ¿verdad? Claro. Cristina, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida volvemos. Seguimos en esta noche de Fuego Cruzado, incorporando a más protagonistas, Benjamín. Es así, estamos en comunicación con Joaquín Roa, titular de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar en Fuego Cruzado y entiendo que está la presidenta Goralewski también. Así es. Cordial saludo para ella y estoy a las gratas órdenes de ustedes a partir de ahora, ¿verdad? Nada. Muy amable. Bueno, queríamos saber cuál es el reporte, si estas lluvias son engañosas, si hay focos de incendio importantes. Aparentemente en Cerro Corá se reanudaron los incendios, también en Choboreca. ¿Cuál es el reporte del momento, Joaquín? Bueno, a ver, esta mañana justamente traté de llegar al Parque Cerro Corá, específicamente a la Picada Lorito. Estuvo complicado, tuve que regresar, no pude volar más por la densa humareda, pero el informe que me dieron al mediodía de hoy es que había pequeños focos todavía dentro del parque y que en Picada Lorito máquinas del Ministerio de Obras Públicas y máquinas privadas, así como con personal de bomberos, Fuerzas Armadas y guardaparques, estaban casi en condiciones de, hacia el final de la tarde, estoy esperando el corte de la información, eso pudiese estar controlado. Cayeron ya algunas gotas esta tarde en Asunción y espero que eso vaya corriendo también hacia allá, ¿verdad? ¿Y qué expectativas tienen a partir del cruce que pudieran haber hecho con la Dirección de Meteorología de lo que serán los próximos días, ministro? Bueno, a nosotros esta lluvia que se pronostica y si se presenta, principalmente en el Chaco, ¿verdad? En la zona de Choboreca, nos va a dar un respiro importantísimo, además de que las temperaturas van a bajar y eso hace que los fuegos, los focos, tiendan a apagarse automáticamente. Entonces, eso es lo que esperamos y con eso, bueno, vamos a tener un respiro, si bien estamos todavía empezando
empezando a caminar los meses calientes y en donde la gente quema, ¿verdad? Claro, este es el inicio de la historia, ¿verdad? Porque aunque ahora se logren controlar y como vos decís, con la ayuda de las lluvias se apaguen los incendios más grandes que están en curso, no es descartable que en los próximos meses vuelvan a plantearse este tipo de problemas, ¿verdad? No. A ver, Benjamín, sí. Te copié entrecortado, pero... Te repito, Joaquín. El hecho de que ahora logremos superar esta situación, fruto del combate y la ayuda de la naturaleza a través de la lluvia, no quiere decir que no se reinicien incendios de relativa o de gran importancia en los próximos meses. Así mismo, Benjamín, esto nos va a dar un respiro para poder descansar y prepararnos. Y espero que esto que nos ocurrió en este corto periodo de tiempo, Benjamín y Augusto, y Cristina sabe bien también, la gente pueda entender la importancia de no quemar, ¿verdad? Yo esta mañana volando vi, mira, una cantidad pero tremenda de focos de incendios, de superficie quemada. Y eso evidentemente tiene que enseñarnos que no es la temporada. Hoy tuve una reunión muy interesante con representantes regionales de la Asociación Rural del Chaco y ellos me contaban cómo están sufriendo en carne propia los incendios, la peligrosidad de cómo está en este momento el clima, si bien hoy tenemos más humedad, en fin, pero Benjamín, yo espero que hayamos aprendido con todo lo que vivimos en este corto periodo de tiempo nuevamente. Ahí veo en imágenes, eso era base 7 cuando en ese momento estudiábamos la posibilidad de tener que evacuar la base completa y no podíamos sacar los aviones, imagínate. Íbamos a sacar a la gente, pero los equipos y eso iban a quedar ahí. Por suerte, la decisión de los combatientes que se encuentran en base 7 fue la de salir a hacer frente con cortafuego, con todo lo que se disponía y se logra salvar la base 7. Hoy estamos bien instalados en base 7 y en base 5 y esta tarde, bueno, estuvimos ya también preparándonos para instalarnos en Bahía Negra. Esperemos que este respiro, como decís, nos permita corregir o evitar que se produzcan tantos errores como los que originaron estos grandes focos de incendio. Ministro, seguiremos charlando. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias, ministro Roa. Doctora Coraleski, la pregunta que se me quedó en el tintero es si este anuncio que usted hizo de que esto puede durar 3 años tiene que ver con el fenómeno de la niña o cuál es la base de esa información. Bueno, tiene mucho que ver con lo que son las previsiones meteorológicas también y la temporada, hablando de temporadas de incendios, temporadas de seca. Ya tenemos la experiencia del año 2019, el año 2020. Las previsiones para los años siguientes no son muy auspiciosas y por eso también es importante para nosotros alertar a la ciudadanía. No puede ser que este ya sea el 3er año y se vienen 3 años más. Tenemos que entender que estas sí son cuestiones cíclicas que suelen ocurrir. El tema de la sequía, la niña, la bajante de los ríos, así como también tenemos temporadas de lluvias e inundaciones. Lastimosamente estos procesos cíclicos se van acelerando cada vez más por efectos del cambio climático. Entonces, de repente antes teníamos temporadas de incendio cada 30 años, ahora tenemos cada 20, tenemos cada 10, y esto sí es cíclico probablemente, y ojalá pronto tengamos un año en donde no tengamos tanta cantidad de incendios forestales, pero es un proceso cíclico que cada vez está siendo más acelerado por efectos del cambio climático, pero también, como les decía, por la acción humana. Siempre para que haya fuego se tienen que reunir 3 elementos: oxígeno, combustible y la fuente de calor. Y la fuente de calor hoy en día la provee el ser humano. Cristina, tenemos un relevamiento de cuántas hectáreas se destruyeron con estos incendios que ocurrieron hasta el momento en este último capítulo, digamos. En el año 2019 fueron afectadas más de 320.000 hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales.
y en el año 2020 fueron aproximadamente 200.000 hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales. En el año 2019 principalmente se concentraron en el Chaco, y en el año 2020, digamos, un poco mitad en la región oriental y mitad en el Chaco. Este año probablemente lo tendremos en unos meses a medida que nosotros vayamos accediendo a las imágenes más actualizadas para poder realizar ese análisis multitemporal y poder también identificar primero cuáles fueron las áreas quemadas para luego poder identificar cuáles de esas áreas eran bosques. ¿Qué tipo de bosques son los más resistentes y podrían tentar sobrevivir a un incendio? No quiero hablar de resistentes, sí, prefiero resilientes, un poco más resilientes. Es cierta zona del cerrado o el bosque seco chaqueño son un poco como más resilientes. También un poco el pantanal que tenemos son un poco más resilientes al fuego. Eso no significa que sí o sí tiene que pasar por ahí el fuego, ¿verdad? Pero tienen un poder de cierre mucho mayor de lo que tiene, por ejemplo, el bosque atlántico del Alto Paraná, pero de igual manera es un proceso bastante largo el de poder recuperar esos ecosistemas. Una última pregunta antes de cerrar el programa. ¿Cuál es el papel del Ministerio del Ambiente en esta historia del MADES? ¿No tendría que ser el organismo rector mientras la Secretaría de Emergencia Nacional canaliza ayudas y realiza su labor, pero en términos de protección del ambiente, de combate y de prevención anteriormente, ¿cuál es su rol? Bueno, en cuanto a lo que son los parques nacionales, el Ministerio del Ambiente es autoridad de aplicación en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, lo que es parques nacionales y también esta ley que es también del Ministerio Público, que es la 716 de delitos ambientales, ¿verdad? Es un poco, digamos, un todo, porque como ustedes dicen es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que justamente creo que tienen más de 50 leyes de las cuales son autoridad de aplicación y que son encargados de velar. Básicamente el Ministerio del Ambiente hace un paraguas legislativo para que todas las otras actividades, ya sea ganadería, agricultura o forestal, podamos manejarnos dentro de esas restricciones o esas normativas, pero principalmente en cuanto a lo que tienen que ver con incendios forestales es justamente la protección y el cuidado de los parques nacionales. Bueno, tendría que ser, como usted lo dice, y despidiendo ya el programa, el aire que respiramos es un problema que tendría que ser del MADES, no Claro, de Infona, no de los así mismo, bomberos. y se escucha muy poco, por cierto. Sí. Doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y a usted también. Igualmente, señor. Le Esperemos agradezco. que las cosas sigan mejorando en los próximos días. Se viene cuenta final, ¿eh? Efectivamente, en instantes, sigan ahí.